¿Qué tal, queridos amigos? México vive en medio de un duelo de hipocresías. Hipocresías por un lado, el lado opositor, hipocresías, por supuesto, en el lado gubernamental. Ahora resulta que el señor López Cuarto, preparando su visita a Washington, en la que ha pedido que todo un día le acompañe Joe Biden con los empresarios mexicanos, gobierno para los pobres, pero van todos los grandes empresarios con él como caravana, como comitiva, a ver a Joe Biden. Y ya adelantó que una de las cosas que va a solicitarle al presidente de los Estados Unidos, inmiscuyéndose en la política interior de este país, es solicitar que se suelte, que se libere a un excepcional personaje, Julian Paul Assange. Este hombre, que verdaderamente ha sido tema de conversación durante mucho tiempo, ha sido el fundador de Wikileaks, en donde se han filtrado comunicaciones confidenciales de Estado, ejerciendo el máximo derecho que tenemos los seres humanos, el de la libertad de expresión. Sin libertad de expresión no hay justicia, ni democracia, ni nada. La libertad de expresión es la libertad de comunicarnos entre nosotros. Es la de poder ser contrapeso a los abusos de poder. Y esto no todos lo entienden. Julian Assange, desde luego, pasó en medio de todas estas perogrulladas acerca de los límites a la libertad de expresión, y a través de Wikileaks y sus redes sociales accedió a documentos extraordinarios de todos los países de la tierra y los hizo públicos. Este fue su gran pecado, porque a partir de ese momento comenzó una persecución brutal que lo llevó a refugiarse a la Embajada de Ecuador, cuando era Rafael Correa el presidente, en Inglaterra. Y allí en la embajada permaneció durante largo tiempo, hasta que hubo el cambio de gobierno en Ecuador. Ya ascendió a la presidencia de Ecuador Lenín Moreno, un sujeto que contradecía todas las tesis de su antecesor, el socialista Rafael Correa, hombre de derecha, quien llamó a Julian Assange un vil hacker mentiroso y además maleducado, para que no hubiera duda. Y con esto le retiró el asilo a Julian Assange y la policía británica lo encarceló y lo llevó nada menos que a la prisión de alta seguridad de Belmarsh. A pesar de que la sentencia original que le dictó la justicia británica a Julian Assange era por 50 semanas, pero estas semanas se convirtieron en años y ahora ya ha sido dejado en manos de la justicia estadounidense mediante una extradición oficiosa. Entonces el presidente López Obrador, que tiene, por supuesto, una larga crónica de incidentes contra la prensa independiente, a la que ha amenazado, humillado, ultrajado, a la que no le ha dado ningún respeto, mientras se siguen asesinando periodistas por aquí y por allá en la República Mexicana. Ya van más de 50 asesinatos de periodistas. Aquí tengo la lista, pero ya la leí tantas veces que es, pues ya reiterativo hacerlo una vez más. Aquí está la lista completa. Son 54 exactamente. Y aquí la tengo en mi escritorio para que no se me olvide nunca, para tenerlo presente. Y también, por desgracia, por si llegan a ocurrir más crímenes, seguir anotándolos, porque es nuestra única defensa. Seguir anotando a los que caen por obra y gracia de la represión de la 4T. Pues bien, Julian Assange, ya extraditado, es motivo para que AMLO
le pida a Joe Biden su liberación. Y uno se pregunta, bueno, ¿y cuál es el interés de Andrés Manuel de López IV en esta liberación? Ya lo dijo Wikileaks, la agencia fundada por Assange en 1999 y que ha dado lugar a toda esta secuencia que llegó incluso a Suecia, en donde se le acusó a Assange de delitos sexuales, en el colmo de la fabricación de delitos. No se pudo comprobar nada, naturalmente, y Assange siguió publicando sus informaciones en las redes sociales. Resulta que a AMLO se le acusó a través de Wikileaks desde 2006 de querer militarizar a su país, a México. Militarizar a México desde 2006. Esto es cuando iniciaba su primera campaña presidencial. Ya saben ustedes que fue candidato en 2006, en 2012 y en 2018 al fin triunfó con esa gran apoteosis de los 31 millones de votos. Y ahora pide la liberación de Assange, pero sin tocarse el corazón, con una hipocresía increíble, como si en México hubiera verdadero respeto a la libertad de expresión. Pero no, se nos ha llamado mafiosos a los periodistas que señalamos y criticamos a López Obrador. Se nos ha llamado haraganes, se nos ha llamado de todo. Nos ha insultado una y otra vez, nos dice que somos mafiosos, traidores a la patria. De todo hemos recibido quienes considera López Obrador que merecemos estar en la calificación de conservaduristas, de conservadores. Esto es verdaderamente vergonzoso. Y ahora se pone a defender a Julian Assange, que fue uno de los que lo exhibieron como un verdadero subversivo tratando de lograr la presidencia militarizando al país para perpetuarse en el poder. Esto es lo que pretendía López Obrador en 2006 y lo reveló Wikileaks, nada menos. ¿Y ahora qué? Pues ahora sigue la violencia brutalmente, en una forma que no habíamos visto ni habíamos sentido ninguno de nosotros, ni los viejos ni los jóvenes. Una violencia que hace ver un tanto cuanto ridículas las pretensiones, por ejemplo, de la Secretaría de Turismo, en donde se encuentra el consuegro de Carlos Slim, el señor Miguel Torruco, como pago de las facturas pendientes de López Obrador, quien dice que hay que recorrer los pueblos mágicos. ¿Y qué seguridad tenemos los viajeros si queremos ir a los pueblos mágicos? La de ser detenidos en algunos retenes de narcotraficantes, en ser asaltados en las mismas carreteras, en donde lo que marca es la violencia, o simplemente en ser asesinados, porque sencillamente seamos rehenes de la mafia organizada que llega al Palacio Nacional. Este es el panorama. Un panorama que llegó en Chihuahua a su explosión más terrible. En Cerocahui, allá en Chihuahua, en el templo, entraron sicarios del narcotráfico y asesinaron a 2 jesuitas. Dicen que ya está detenido el asesino, dicen, pero no sabemos si eran solamente un asesino o eran varios, porque un operativo así no es fácil de realizar. Entraron al templo y mataron a los jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora, aparte del guía de turistas al que protegían los 2 jesuitas, Pedro Palma. Esto es sencillamente la crónica de un día más de violencia en nuestro país. Se asesina impunemente, porque yo no creo que el asesino detenido, el presunto asesino detenido, cuyo nombre no ha sido filtrado a la prensa, sea el responsable
de semejante atrocidad, de semejante barbarie. Claro que en México ya hemos padecido violencia contra los religiosos. No olvidemos en 1994 el asesinato del cardenal, 1993, perdón, en mayo de 1993, el asesinato del cardenal Jesús Posadas Ocampo. En el 94 ocurrieron otros magnicidios que no se nos van a olvidar, el de Colosio y el de Ruiz Massieu. Bueno, pero el caso es que en esa época de barbarie política, encabezada por Salinas de Gortari, se perdió toda proporción. Y ahora el imitador de Salinas de Gortari, Andrés Manuel López Obrador, quien dice todavía que Salinas es el jefe de todas las mafias, el mafioso de todos los mafiosos, no se da cuenta de que él está haciendo exactamente lo mismo. Simple y sencillamente mostrarse negligente con las autoridades de Chihuahua para dejar que la medicina del tiempo, esa que nos crea como amnésicos, siga haciendo sus efectos y siga siendo el pretexto para olvidar lo que no debiera ser impune nunca. Entrar a un templo, como en Chenaló, en Chiapas, ¿se acuerdan ustedes? En la época de otro de los grandes simuladores, Ernesto Zedillo. Así entraron a un templo y mataron a 2 jesuitas. Casualmente el Papa Francisco es jesuita y desde luego que esta noticia no le va a caer muy bien que digamos. Al contrario, va a poner en predicamento al gobierno de México. Todo esto se da por el vacío de poder que existe en el país. López Obrador ha permitido que la delincuencia organizada avance, quizá por un arreglo, por un pacto, como el que se dio en el caso de su propia sucesión, cuando Enrique Peña Nieto, a los 2 días de su victoria electoral, de la victoria electoral de Andrés Manuel, le abrió las puertas del Palacio Nacional y hasta le enseñó la recámara que iba a ocupar, porque él ya había dicho en su campaña, López Obrador, que iba a habitar el Palacio Nacional y que destinaría la residencia de Los Pinos a cuestiones culturales. La residencia de Los Pinos fue creada precisamente para que fuera residencia oficial de los presidentes, no un palacio virreinal, el Palacio Nacional, que no es un palacio para fines habitacionales. Pero el capricho lo puede todo. El capricho de sentirse una segunda versión de Benito Juárez. Benito Juárez en un ala, ahí tiene su recinto en donde vivió y murió en Palacio Nacional en otras circunstancias. Y por el otro lado está la residencia oficial de López Obrador, que además se extiende a todo el Palacio Nacional, como pudimos ver cuando sufrió COVID y estuvo regando sus virus a todo el espacio del Palacio Nacional, siendo enfermados por esta situación más de medio centenar de funcionarios que trabajaban en el Palacio Nacional. Y nadie le reclama nada. El presidente puede hacer lo que le dé la gana. Y nunca ha querido usar el cubrebocas, salvo cuando lo han obligado las aerolíneas a usarlo cuando viaja a los Estados Unidos, que ya van 3 viajes, ahora viene el 4º viaje hacia Washington. Y ahí habrá un encuentro con Joe Biden. Un encuentro que se anticipa complejo, se anticipa difícil, se anticipa como que no va a salir más que desplomado el señor López Obrador, porque ni le van a dar el privilegio de estar todo un día con Joe Biden, ni van a aceptar su petición de que suelte a Julian Assange, cuando en México hay tantos asesinatos contra periodistas. Es un barbaján de la política López Obrador, esto es lo que es. Y entonces con sus empresarios, con los que ya se asoció,
con los que ya es cómplice, va a querer que Joe Biden simple y sencillamente doble las manos ante él, ante la presunta sugerencia de formar un nuevo Estado americano con toda la cauda que viene del Foro de Sao Paulo, con todos los países, ahora incluyendo Colombia, que se han inclinado por el socialismo. Lo siento, no me van a callar, y lo digo y siempre, con cero cobardía.